Hoy, camino al Boi Muerto, conoceremos el pasado nobiliario de Grao. ¿Y qué tienes que ir? ¿Inyectando furaco a furaco? Sí, lleva un proceso largo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Camilo? Buenos días. Esta hay una rosa de Santa María. Aparte por la historia que tiene, pues también tiene un bosque de ribera, pueblos abandonados. Otra sorpresa del camino, una viboruca. Y tú miras y bosque de falla, qué guapo ye. Bueno, yo creo que esto es un boleto sedulis. Ten cuidado que estos disparan para atrás, ¿eh? Un muestrario de los productos así típicos de Grao, ¿no? Sí. El punto en el que la tierra está más alejado para nosotros y el verano. ¿Este también lleva un mecanismo de esos que trabajan gratis? ¿Alguna vez contaron, te enteraste de por qué los llaman moscones? ¿Pasas? Espera, mira, dejaste todos los pelos detrás. ¿Serán de la vieja? Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza... ¡Mochilero! Caminar por Asturias para muchos y una pasión, y para nosotros, los mochileros, un estilo de vida. Recorriendo nuestros pueblos, caminos y montes, siempre encontramos algo en nuestro pasado que nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy, camino al Boi Muerto, conoceremos el pasado nobiliario de Grao, algunos de sus pueblos abandonados y el aula vital, al pie de su cima. Hoy nos acercamos a Grao, aquí al pie de lo que es la recreación de lo que fue su muralla medieval. Los orígenes de la villa datan allá por los siglos X-XI, cuando el rey Alfonso X el Sabio le otorgó la Carta Puebla, que le daba algo así como licencia para organizar su propio comercio, ¿no? No hay que olvidar que estamos en pleno Camino de Santiago, que de aquella era una de las rutas más importantes que cruzaban Asturias. Con el tiempo decidieron construir una muralla para protegerse. Al final se dieron cuenta que aquella muralla era más un problema que un beneficio, porque claro, todo el mundo venía a protegerse detrás de la muralla y los que estaban dentro de la villa a recibir catapultazos y bombazos de los que estaban afuera. En la Edad Media eran condes levantiscos los que la asediaban. Después llegaron los franceses y después incluso los franceses se metieron dentro para protegerse de los españoles. Así que al final los vecinos dijeron, oye, mira, vamos a tirar la muralla, y en relación con la muralla vamos ahora a visitar probablemente el edificio histórico más importante de Grao, que es este que tenemos aquí. Sobre la sección norte de la muralla que acabamos de ver, se comenzó a construir este palacio, el Palacio de Miranda Valdecarzana, que era una de las numerosas residencias de los marqueses de Valdecarzana. Se sabe que en el siglo XIII ya había un asentamiento, y a lo largo de los siglos, las diferentes obras nos han dejado el edificio que hoy conocemos, en el que actualmente se halla la Casa de Cultura y la Biblioteca Municipal de Grao. En este espacio conviven diferentes estilos arquitectónicos. Tenemos la fuente, les columnes, que son de estilo barroco, arriba el cierre del siglo XX con mucho fierro, y aquí detrás tenemos las pinturas de los niños y niñas de Grao del siglo XXI. Gracias al esfuerzo público, hoy podemos disfrutar de lugares como este, que en el peor de los casos se habrían perdido para siempre y en el mejor habrían sido destinados para uso y disfrute de unos pocos. Y ahora vamos a conocer una de las piezas más singulares del palacio, el llagar o el llagarón. Buenos días. Hombre, hola, buenos días. ¿Qué estamos haciendo por ahí arriba? Nada, quitando la carcoma de aquí del llagar, que está bastante infectado. ¿Y qué tienes que ir? ¿Inyectando furaco a furaco? Sí, lleva un proceso largo y hay que intentar dejarlo muy bien, porque claro, esto hay que conservarlo. Si no lo tapas bien, no... ¿Se lo come la carcoma? Se lo come enterito. ¿Tú tienes idea de cuándo ya este llagar? Bueno, dicen que tiene sobre 200 años o una cosa así, según escuché yo. Dicen que estuvo en el Palacio de Báscones muchos años, que viene de allí, del Palacio de los Báscones. Y la gente se reunía y recogía manzanas, hacían como un amaguestu. Y se juntaban todas las familias y según las manzanas que aportaban, sacaban litros de sidra para cada familia y se les llevaban, pero hacían una fiestona. ¿El paisano que daba vuelta a esto? Bueno, tenía que dar como un toro por la cabeza. Esto girábase y iba bajando la... Claro, y lo que pasa es que faltan aquí las tablas de la prensa. Y ahí se echaba la manzana y la prensaba. Y la prensaba, sí, pero había que echar ahí, no sé, unas toneladas de manzana ahí para sacar... ¿Tú te imaginas cómo sería el árbol para hacer esta pieza? No me lo imagino porque ya no los hay, eso vamos, está claro, está todo esquilmado, esto
Esto debía tener, yo qué sé, 100 metros de árbol, lo menos. ¿Y el destino de esto qué lleva? ¿Para visitarlo? Sí, ahora mismo se visita aquí, pero está en proyecto llevarlo a un museo etnográfico que hay aquí en Grao, que está en reformas, pero está muy guapo, y tienen pensado llevarlo allí, pero claro, hasta que no lo reformen no lo llevan. Y en lo que era el patio del palacio, el lugar en el que me hallo, nos encontramos con la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que fue construida allá por el siglo XVIII, con la particularidad de que lo hicieron en tan solo 4 años, que para aquella época era la de mi madre, que van aprendiendo los de la Unquera Llanes. Al entrar llama la atención la labor de cantería de las paredes laterales, en contraste con la del fondo, que está lisa. ¿Y eso por qué? Pues porque antes ahí había un retablo. Este es un espacio desacralizado, que lo utiliza el Ayuntamiento de Grao para todo tipo de actos públicos, obras de teatro, bodas civiles y el más importante de todos, la entrega del premio Moscón de Oro. La persona con la que vamos a caminar hoy y es profesor de educación física, un deportista nato y amante de la naturaleza. El anfitrión perfecto para conocer el Concello Grao. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Camilo? Buenos días. Además, vas a ser nuestro guía, el mío y el de esta gente que nos está mirando. A ver dónde acabamos hoy. Hala, explícanos en qué va a consistir la ruta de hoy. Bueno, pues mira, Camilo, hoy estamos ahora aquí en este punto, en Alcubiella, y vamos a hacer la senda del Conde Coalla, que es un sendero de pequeño recorrido, concretamente el 101, que en su día fue diseñada por el Grupo Montañero Moscón y concretamente por Javier Prada, recientemente fallecido y director del instituto. Y entonces, bueno, quería hacerle un pequeño homenaje y hacer esta ruta hoy. Entonces vamos a salir de Alcubiella, vamos a ir hasta el pueblo de Coalla, La Llamera, y luego La Llamera la ruta nos da la opción de hacer bien ir a Santo Adriano del Monte y volver por Baselgas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, cuando lleguemos a Santo Adriano del Monte, vamos a seguir por una pista en dirección al Aula Vital y al Buey Muerto, que es donde acabaremos nuestra ruta hoy. Venga, pues vamos para allá, Camilo. Oye, ¿cuántos kilómetros y desnivel tiene la ruta? Mira, la ruta en sí, la que está marcada, son 18 kilómetros, pero lo que vamos a hacer nosotros hoy será un poco menos, 16, con la sesión al Buey Muerto, y desde aquí pues serán 1000 metros de desnivel, poco menos de 1000 metros. ¿Y eso para una persona normal, cuánto le lleva? Unas 6 horas. Un bicho bola, que esto estamos hartos de verlos por ahí. Y se llaman bichos bola porque si los tocas, a ver Víctor, echa mano ahí, se convierte en una bola. Intenta voltearlo, mira, ahí está, ahí tenemos la bolina. Ahora vamos a esperar a ver cuánto tiempo, igual hasta mañana, tarda en perder la timidez y volver a recuperar posición de desplazamiento. Hay una canción de un grupín de aquí de Asturias, Petit Pop, que dicen que ser un bicho bola, mola. ¿Y qué tipo de terreno es el que vamos a encontrar? Bueno, pues como mira, salimos de asfalto y ahora enseguida nos vamos a meter en un senderín siguiendo un bosque de ribera hasta que lleguemos al pueblo de Coalla y luego ya a partir de allá es pista ancha, pero todo el camino va a ser muy fácil de caminar. Se camina bien. Mira, Coño, qué palo maruco tienen ahí. Deben estar encantados, porque es un barril de buen vino de Cangas y ahí con el olorín, el aroma del tinto. Bueno, pues por aquí, por esta ruta, vengo con mis alumnos del ciclo formativo del Instituto Ramón Areces, donde yo estoy ahí ya de profesor desde hace 10 años. Sí, el de Grao, ¿no? El de Grao, sí. Nosotros impartimos el ciclo de conducción de actividades en el medio natural. Entonces, dentro de ese ciclo yo les doy el módulo de desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. Y entonces, pues bueno, los jueves pues procuramos salir, si el tiempo nos lo permite, al monte. Y esta es una de las rutas que hago con ellos, porque aparte por la historia que tiene, pues también tiene un bosque de ribera, tiene pueblos abandonados, tiene un molino, tiene una ruta que da mucho juego. Vamos a tener una ruta variada. Muy variada, no nos vamos a aburrir hoy. Este nombre de las varas del río Esti, recuérdame el otro río que me quitó a mí la vara, el río Monasterio. Estábamos un día grabando en el Cantuloso con Mónica y pongo a tantear ahí la profundidad del río. Oye, y yo me la vara al río, me cachis en 10. ¿No será este uno de esos ríos ladrones, no? Sí, concretamente, si te la lleva, vamos, va al Cube, al Nalón y ahí hasta Muros de Nalón. Sí. Igual te la cojo yo mañana por allí. Por el Sablón, por el Playón de Vallas. Por el Playón de Vallas. Pues lo de este río es curioso porque tiene varios nombres. Yo siempre lo conocí por las varas. En algún mapa aparece como Menendi, que luego lo castellanizaron y lo llaman Menéndez. Y luego un poco más arriba, dependiendo del pueblo que esté más cercano, se puede llamar también Coalla o Santo Adriano, que van a ser los pueblos que vamos a pasar luego por ellos a continuación. Eso pasa con otros ríos de Asturias. Por ejemplo, cuando bajes de Pallares llegas a Lena y el Lena, después ya el Caudal y después ya Nalón. Esta hay una rosa de Santa María. Bueno, que en realidad la rosa no tiene gran cosa. Y es más parecido a otra que se llama Restallón,
pero que tiene este color rosado, muy guapes. Además gusta ellos los sitios húmedos. Y aquí estamos bien pegadinos al río. Llevo aquí trabajando muchos años, pero yo soy de Muros de Nalón, el río abajo. ¿De río abajo? Joder, y al venir a currar todos los días, pues tengo que ir río arriba. Es una frase que presta. A ti te preguntan, ¿dónde curras? Y tú dices, río arriba. Río arriba. Jolín, eso ya no lo puede decir cualquiera. ¿Qué hay que estudiar para ser profe de conducción y como seguridad medio terrestre? Bueno, el nombre del módulo tiene un poco del ciclo tiene un poco miga. Y hay técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. Madre mía. Suena a la de mi madre. Pues mira, yo hice INEF, como siempre hice deporte, siempre me tiro bastante el tema del deporte. Y estando haciendo la mili en el Ferral, como tantos asturianos de aquella. El Ferral es un lugar de referencia en la vida de mucha gente, ¿eh? Un lugar donde se pasa mucho frío. Me presenté las pruebas por la mañana, las pruebas físicas, y por la noche me acuerdo que tuve que ir a dormir al cuartel. Que había que hacer pruebas físicas para entrar al INEF. Había que hacer unas pruebas físicas, correr, saltar, lanzar. Supone que vosotros os estáis preparando para después dar caña a la gente en los colegios e institutos. Tenéis que estar vosotros para dar caña. Sí, tenemos que estar como burros, para pelear con todo lo que tenemos que pelear todos los días. 10. Bueno, eso ya al fin y al cabo ya guiar gente, ¿no? Sí, para guiar a gente en bici, caminando y a caballo. Y los traes por aquí. Y los traigo por aquí, bueno, un poquitín por toda Asturias, para que vean un poquitín todo lo guapo que tenemos por aquí. Bueno, hay que comentar que esto llamas en la ruta también del conde Coalla, ¿no? Sí, un personaje un poco siniestro en la historia de... El conde Gonzalo de Peláez. Pues vivió por allá por el 1100 y pico. Y este hombre se alzó 3 veces, contra su rey, el Alfonso VI de León, creo que era el sexto. Después de que este le hubiera perdonado las 2 primeras. Por aquí se supone que él huyó a su castillo de Baselgas, ¿no? De Baselgas, sí, tenía varios castillos por aquí por la zona, otro en Coalla. La idea era asediar Grao para someterla, pero no le salió bien. Este fue el primero que se lanzó sobre la muralla de Grao. No le salió bien y entonces tuvo que salir huyendo cuando llegaron las tropas del rey. Un elemento. Un elemento subversivo total. Sí, murió en Portugal de fiebres, cuando ya se disponía a volver una 4ª vez con un ejército que le cedía el rey de Portugal. Mira, desde aquí ya vamos a ver el Buey Muerto, que es donde nos dirigimos hoy. Entonces, según lo estamos viendo, nosotros lo vamos a atacar por la izquierda, que estaría el pueblo de Santo Adriano, y luego detrás de lo que estamos viendo ahora, pues estaría otro sitio que vamos a ver, que es el Aula Vital. El Aula Vital, eso no tiene nombre de pueblo. No, eso es una iniciativa muy guapa de un grupo de aquí de gente de Grao, que ya verás, va a gustarte. Entonces, ¿por qué lo llamaban conde Coalla? Bueno, porque aquí este hombre pues tenía varios castillos, al parecer aquí por la zona, y uno de ellos pues los tenía aquí en Coalla. Lo que pasa es que hoy, donde antiguamente estaba el castillo, bueno, pues el río bajaba recto, cruzaba la finca en la que después él puso el castillo, y entonces desvió el río, lo rellenó, desvió el río para que no pasara por ese prado. Pero hoy en día, nada, con lo que lo querían los vecinos y con lo malo que era, pues le prendieron fuego, desapareció completamente. Hoy en día no hay nada. Nada, hay tomates y patates, por lo que veo. Y ahora estamos aquí en la llamera. La llamera, la chameira, llameda y el olmo de montaña, el ulmus glabra. Ulmus es la palabra latina, pero que el origen es céltico, que quiere decir algo así como cerca del agua. Y en relación con el olmo de montaña está el olmo este que casi se extingue en toda la península, el negrillo, que decimos, que acabó con él la grafiosis, que era una enfermedad que la transmitía un escarabajo, bueno, la larva de un escarabajo, que se alojaba bajo la corteza, creo recordar, pues acabó prácticamente con toda la población de olmos en la península. ¿Sabes la de Dios, Nin? Madre mía, es que leer y gratis. Es y el buey muerto, ¿no? Sí. Oye, pues parece que está ahí al lado, ¿eh? Parece que está ahí al lado, pero todavía nos queda un desnivel. Sí, nos queda un poco más de 600 metros para llegar hasta ahí. Vaya tú, mira qué cosa. Mira, y si te fijas, ahí a la derecha está el pueblo de Baselgas. Ajá, que fue un antiguo asentamiento celta y era uno de los sitios donde este Gonzalo tenía uno de sus numerosos castillos. Dame la sensación de que sí, paisano, cáete bien. Cáeme bien, sí, yo creo que igual me equivoco. Todos los habitantes de Grao de la época era muy popular. La ruta que nosotros estábamos siguiendo era la que seguía él cuando saqueaba la Puebla de Grao. ¿El castillo estaría encaramado en aquellas peñas de ahí de la izquierda? O en este montículo este de aquí a la derecha. Un sitio donde no pudieran meter mano. Entonces tú haces montañas, calas y esas cosas. Sí, un poquitín de todo. Sobre todo ahora lo que más hago es carreras de montaña. Ah, yo te ahora por ahí. Pero bueno, yo soy de costaní. Ah, tú ya es más de mar. Sí, a mí me gusta mucho el monte, pero la playa me
me encanta. Entonces, cuando estabas en León, ¿cómo te apañabas? Nada, todos los fines de semana venía para casa. ¿Todos los fines de semana? Bueno, debí quedarme 1 o 2 en León. Y ahora estamos llegando aquí al otro pueblo abandonado, que es el de Santo Adriano del Monte. O sea, nosotros estamos haciendo parte de la ruta de los pueblos abandonados, ¿de qué? ¿De Grau es? Sí, los pueblos deshabitados. Deshabitados. Sí. Claro, no me extraña que esto al final lo abandonen, porque tú mira, para venir hasta aquí arriba... Ya, pero tú date cuenta que en su tiempo esto tuvo, o sea, incluso escuela, iglesia, bar... Aquí cerrarían la escuela y como pasa en la mayor parte de los pueblos, o en todos los pueblos, una vez que ellos cierran la escuela, llega como la puntilla. Entonces tienen que bajar al valle con los nenos, trasladarse, porque claro, si no, tienen que meter ellos como 5 kilómetros de pista para ir y para volver todos los días a la escuela, y eso no oye plan. Yo me parece que la última persona que marchó de aquí del pueblo fue en el 84. Fíjate, dijiste que fue en el 84 cuando el último paisano dejó este pueblo, y mira lo que encontramos aquí. Un Wellingtons, made in Spain, del 40. Oye, pues igual quédame bien. Pues con el gorro así pégate bien, ¿eh? ¿A que sí, eh? Sí. Tino Casal empezó a venirse arriba, a poner aquellos modelos, esos zapatones. El último que vino por aquí de discoteca de Grau, debía venir afectado y perdió el zapato de vuelta a casa el día antes de cerrarla. Bueno, a pesar de que el pueblo esté abandonado, hay casines que están todavía muy curiosos. Y además, fijaos qué geranio tenemos aquí. Esto tiene 2 metros y pico de altura. Madre mía, si tuviera que subirme yo a podar ahí arriba y arrancar flores seques. Esto, bueno, tienen que regalo, porque además el geranio gusta y el agua. Bueno, ahí hay una chaqueta colgando, o sea que igual viene alguien por aquí a menudo. Además, de hecho, aquí abajo, y vamos a enseñároslo ahora, tienen huertina. ¿Será la vía Espelurcía? Sí, igual. Igual la vía Espelurcía. Vamos a echar un agua ya. Tenemos aquí esta escaleruca ya un poco ortopédica. Mira, cebolla. Y aquí estos son ajos puerros, que ya veo que alguno está empezando a espigar. Tienen que tener cuidado el dueño de esto. Pero mira carbellos, chaval, lo que levantan. Los míos que no levantan 3 palmos del suelo. Aquí y todo grande en Santo Adriano. Sí. Qué guapo. Bueno, gustaría que me diera el secreto el que o la que cuida esto para tener esa talla de arbellos, chaval. Así que tú pasas por aquí con los chavalucos. Sí, esa es una ruta obligada a hacer todos los años. Quedarnos cerca de Grau y es muy guapa y muy fácil de hacer. Y cuando pasaron por un pueblo así abandonado, ¿qué decían? Me llama a ellos un poco la atención que ver un pueblo tan grande y en algunos casos tan buen conservado que se imaginaban que estuviera peor. Mira qué guapos. Aquí tranquilos. En la sombra. Tranquilos están ahí a la sombra. Es si lleva yoquero, es si alguien lo tendrá por aquí arriba. Mira, que no nos vamos a echar. Bueno, anda, nada. Mira qué guapo. Mira cómo está esto. Cayó, claro, todo el forro de arriba, de madera, todo lo que estaba totillado de madera, y ahora solo quedan los clavos. Fíjate aquí. Bueno, igual está abierta. ¿Tú crees? A ver. Hombre, solo hay un pestillo. Solo hay un pestillo. Abre. Sí, está abierta. Ah, bueno, pues vamos para allá. Ah, mira, por dentro está cuidadina. Está cuidadina y mira, tiene la mantenida. Mira, esta es la madera que había afuera también. Y esto arrancaronlo ahí. Aquí todavía han de celebrar alguna cosuca, ¿eh? Porque está todavía ahí todo el altar, las flores, el crucifijo. Pero ya ves que no os queda nada. Un reclinatorio aquí, este reclinatorio y poco más. Pues todavía hay gente que se preocupa por mantener la iglesia curiosina. Bueno, Camilo, yo creo que esto es el pro de la fiesta. Hombre, a mí parece que sí. Y esto chiringuito. Mira, mira para ahí. La mesa, alguno dejó aquí una botella de Rioja. Está la barra, obviamente esta es la barra, no cabe duda. La de botellas de sidra, bocatas de chorizo y tortillas y huevos cocidos que se sirvieron aquí. Y todavía tienen los manteles de hule, aquella época gloriosa de Santo Adriano del Monte. Fíjate. Y mira, aquí que las sillas no marchan. No, con estos talluelos no van a ir con ellos. Como para echarlos a la leña, como leña. Pero mira, para que veas que los eucaliptos al final sí tienen uso, ¿eh? Son beneficiosos. Son les vigues del Chigre. Hicieronlo con eucaliptos. ¿De dónde los habrán sacado? ¿De abajo o de Grau? De por ahí abajo. Por ahí abajo, sí. Cuántas alegrías, cuántas noches de fiesta. No sé por qué me da que todavía en las noches de luna llena aquí podría escucharse la orquesta tocando Paquito el Chocolatero. Y por eso, y por otras cosas que vi en el pueblo, que no voy a inventar, igual arrancábamos. ¿Nunca se te escoñó un chavaluco por aquí arriba?
No, por suerte todavía no tuve ningún problema así serio. El único problema que solemos tener con ellos es que cansan. Que cansan. Sí, tienen la condición física de una coliflor y... Hombre, a ver, el tema de lesionarse por aquí arriba es un tema también de fatalidad, ¿no? Eso que vas mirando para los árboles y pisaste una piedra, torciste el pie y hiciste un esguince. Hay una serie de factores que sí pueden conducir a tener lesiones, sin necesidad que sea eso. Pero, por ejemplo, la velocidad. Cuanto más rápido vas, ostras, la lesión más grave puede ser, o más facilidad hay de que ese problema no lo voy a tener porque el problema que tengo es que vamos muy lentos. Después hay otro factor importante, que es el hecho de que el cuerpo humano está hecho para desplazarse en línea recta. En el momento en que en cambios bruscos de dirección, por ejemplo, cuando te doblas el pie... Como las carreras de montaña, que así acabamos todos rotos por todos los lados. Por ejemplo. Bueno, yo creo que esto es un boletus edulis. ¿El edulis es comestible? Sí, y bien rico que está. Si te equivocaras, cometeríamos un grave error. Yo voy a ver si soy capaz de enseñar las celdillas, que es lo que diferencia a los boletus del resto de las setas. Bueno, ya sabéis que nosotros no cansaremos de deciros que cada vez que os llevéis setas para casa, tenéis que estar muy seguros antes de meterles aquí para adentro, en la pota. Y ante la duda, pues acudir a alguna sociedad de estas micológicas que hay por algunos sitios, no en todos. Joder, me está sorprendiendo esta ruta de hoy, es guapísima. Sí, esta ruta de verdad que no me imaginaba encontrar un valle así, tan agreste, y tú miras y bosque de falla, qué guapo ye. Sí, el bosque de Peña Blanca, que si te metes dentro, sobre todo son fallas, abedules, robles, hay muchos tejos también, y si te metes dentro, bueno, puedes encontrarte cualquier cosa, trasus, busgosus. Llámeme la atención que todavía no esté tomado el monte. O sea, que todavía no haya tanto tocho cubriendo la ladera, ni hartos, que todavía hay pasto. Sí, todavía suben aquí al ganado, sí. Pues aquí por el tema de los pastos hay una historia muy guapa. La gente que subía al ganado de Yernes y Tameza y de la otra parte, que ahora no sé decirte si es Proaza o Teberga. El caso es que andaban siempre agarrados por el tema de los pastos, y entonces llegó un punto que para decidir dónde era el límite de los pastos, decidieron que fueran dos toros enfrentándose, y el que más pudiera, donde acabara el de uno con el de otro, ahí ponían el límite. Ahí ponían el límite. Entonces los de Teberga creo que trajeron un toro bravo grande, y el de Yernes y Tameza era un toro así un poquitín más ruin, pero más fibroso. Entonces cuando los pusieron a empujar, el de Teberga cogió al ruin y empezó a empujarlo, lo subió casi hasta el oral. Pero luego, claro, cansó, y en cuanto cansó, el que era más fibroso, más resistente, lo empujó y lo llevó casi hasta por encima de Covallagar. Y entonces, según cuentan, pues ahí fue donde quedó el límite de los pastos. De hecho, si te fijes, el escudo de Yernes y Tameza son dos toros enfrentados. Otra sorpresa del camino, una viboruca. Fíjate cómo tiene la cabeza, más o menos romboidal, y las escamas son muy pequeñinas. Una culebra tiene las escamas más grandes, igual la cabeza tiene media docena de escamas, y el cuerpo es más grueso en comparación con la longitud. Siguiendo con el tema del lindes, aquí tenemos el cordal que nos delimita con la mayor parte de los concejos que tenemos alrededor. Porque tendríamos Yernes y Tameza aquí, sur-suroeste. Por ahí estaría lindando con Proaza, toda aquella línea de cimas. Más a la izquierda estaría el concello de Santo Adriano. Y un poquitín más a la izquierda sería Trubia, que es el concello de Uvieu. Al fondo tenemos el Aramo, que es concellos de Riosa y Morcín. Bueno, vemos unos cuantos. Y estamos en el de Grau. Y en cuanto supamos al buey muerto, vamos a ver más. Esa piscina que hay ahí. La piscina ahí para que coja agua el helicóptero cuando hay algún incendio por aquí. Claro, y una balsa de esos. Sí. Mira este pequeñín. Mira, qué cosina. Viven como reyes por aquí. Ten cuidado que estos disparan para atrás, ¿eh? O sea, como se ponga nerviosa la madre. Y mira qué pates, ¿eh? Eso, ni un puñetazo. Vuelvo a mandarnos a Santo Adriano. Sí. Bueno, pues ya llegamos aquí al aula vital. ¿Qué te parece si comemos un poquitín? Antes de visitarlo. Venga, Antes de visitarlo. ¿Sí? Parece muy bien. Comenzamos hoy el momento guay del capítulo Mochileros con una serie de... Tenemos aquí un muestrario de los productos así típicos de Grao, ¿no? Sí. Tenemos el queso fogalpitu, el blanco, tocinillo de cielo... Eso para el postre. Y pan de escándalo, de San Pelayo. De San Pelayo, además de escándalo 100% y... O sea, sin mezcla.
sin mezcla, solo escanda y además la escanda plantada en Grao, el concejo de Grao. Y el plato estrella, la tortilla hecha por la Thermomix aquí de don Víctor. Sí, pero con huevos de casa, concretamente de Somiedo. Ahí es nada. Y la tortilla de muros del Y la Nalón. tortilla de muros y la patata, quién sabe de A dónde. saber de dónde. Que mi madre cuando me ve hacer una tortilla con la Thermomix le da mal. Ya, bueno, a mí me pasaría algo parecido. Mira, lo más simpático es que en casa, la que fae bien las tortillas y la mujer, que ya de Estados Unidos. Fae unas tortillas la moza ahí de Massachusetts. Yo no sé dónde aprendió, porque yo no la enseñé. Aprendió ella sola. Por internet aprendería. Subite un poquitín de vino aquí de forma artesanal. Me cachis, pero bueno, esto es la de mi Vino madre. de Cangas. A ver si te gusta. Más y de Cangas y bueno, seguro. Aquí el amigo y yo somos de la misma quinta, ¿no? Compartimos experiencias vitales, la abeja maya, Marco, Vicky Vikingo, los payasos de la tele, el anuncio del me he olvidado los donuts, ¿cómo era? No, la maleta. Y sobre todo conocimos la cúpula de Mieres en su mejor momento. A mí de hecho me tocó estrenarla. ¿Qué tiempos aquellos, Camilo? Que tenía hasta melena y todo. ¿Encuentras diferencia con los chavales que tienes ahora en clase? Sí, encuentro muchísima diferencia. No sé si será a lo mejor porque nosotros lo vemos ahora desde otra edad y pensar que fuimos como ellos, pues yo tengo la imagen de que éramos más, sobre todo más respetuosos, ¿no? Sobre todo con en el caso que me atañe a mí, que es la educación, con los profesores, ¿no? Y eso que el Instituto de Grao es un instituto tranquilo, no suele dar mayores problemas de disciplina, pero bueno, tengo amigos en otros institutos de otras zonas de Asturias que vamos, poco más y tienen que tener un guardia de seguridad por allí. De todas maneras, tú tienes también alumnos adultos, quiero decir, tienes chavaletes de 16 años, 18, pero también tienes gente de 30 años, ¿no? Tienes desde chavales que acaban la ESO, chavales que no acaban la ESO, que te llegan casi que no saben apenas, algunos llegaban que no sabían casi ni escribir. Entonces tienes ahí una mezcla entre gente de 16 años y gente de 30, 40, y entonces claro, los tienes todos en el mismo curso y es muy complicado, porque hay muchísima diferencia de capacidades, de intereses. Sobre todo de interés. Imagino que no pondrá el mismo interés un rapaz de 17 años, que a lo mejor no tiene muy claro lo que quiere, que un chaval de 35 que se apuntó a todo esto de actividades físicas en la naturaleza porque le gusta, porque ve que hay un futuro profesional. Ya, pero bueno, yo te puedo contar, la gente que me llega allí, los hay que es que pasan absolutamente de todo. Ya como te puedo poner como ejemplo que incluso hay algunos que les dejo llevar, o sea, algunos en alguna asignatura les dejo llevar los exámenes para casa y no me los traen. O sea, para que los hagan en casa. Sí, los hacen en casa y muchos ni te los traen o incluso algunos te lo traen con alguna pregunta en blanco. Blanco como este queso que tenemos aquí esperando a meter en mano. Así que desenfundemos dagas. Sí, ya por él. Joder. Sabores de Grao. ¿Cuál es el alumno más viejo que tuviste allí en el instituto? Pues en el instituto en el ciclo tuvimos uno de 50 y pocos años. Pero bueno, por el tema de edad, yo te puedo decir también que por las tardes tengo alumnos de gerontogimnasia, que eso es otro mundo. Tengo incluso gente de 86 años. 86 eso ya años. Sí, en clase. En clase. Y eso ya quisieran los jóvenes tener la vitalidad y las ganas de trabajar que tienen esta gente. A los jóvenes tengo que metéis caña para que caminen y a estos tengo que mandarlos parar. A lo mejor tiene que ver con el hecho de que cuando ya tienes esa edad y viviste tanto, sabes que te queda menos tiempo y que es aprovecharlo mejor. Y cuando tienes 16 años piensas que todavía te queda toda la vida por delante y que dices, todavía tengo derecho a perder el tiempo, ¿no? Sí, pero luego estos, cuando sean ya más adultos, se van a dar cuenta de todo el tiempo que perdieron. Y decir, ostras, aquel año que estuve allí matriculado en Grao, en vez de salir y conocer Asturias y hacer cosas... Tenían que haber hecho como tú y yo, de ir a la cúpula de Mieres. Jolín, pero bueno, yo iba... A columpiarse. Yo iba a la cúpula, pero yo estudiaba también, ¿eh? O sea, yo aproveché el tiempo. Si te da tiempo a todo. Cuando llegue al instituto, van a estar esperándolo en clase con unos ganes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo llegué? El postre, el tocinillo. A ver qué tal. Pero para mí me gusta mucho untarlo con galletas de chocolate, tío. Y un poco gochu, pero está que te pasas. ¡Oh! Esto no engorda, Camilo. No. Estoy todo light. ¿Qué tal, Paco? Muy bien. ¿Y vos qué tal? A ver, vamos a explicarles a esta gente quién es tú aquí. A ver, yo soy el presidente del patronato de la Fundación Vital, que es un organismo humilde, altruista, que creamos padres de alumnos y profesores y otras gentes amantes de la naturaleza en Grado,
con el fin de facilitar a los chavales una educación medioambiental real, coherente, auténtica. Y así fue como surgió la idea de hacer un aula que sirviese para hacer actividades relacionadas con el medio ambiente y aprender cantidad de cosas de energías renovables, que es lo único que nos abastece energéticamente a nosotros. Anda, venid por aquí que os voy a enseñar lo que tenemos por aquí, materiales didácticos. ¿Y esta culebra que tienes aquí? ¿Qué es esto? Pues esto es un sistema básico de calentar agua. Como veis, hay una manguera que tiene unas botellas, se iban a tirar a la basura y se han reciclado para que nos caliente el agua que hay dentro de la manguera. Este sistema tan sencillo es capaz de calentar el agua hasta más de 65 grados. Incluso si no hay sol, el agua de la manguera está 7 u 8 grados por encima de la temperatura ambiente. O sea que es un método económico total para calentar agua. Tiene un pequeño problema y es la capacidad de acumulación, que no es muy elevada. Claro, es el agua que está en la manguera. Claro, porque si se calienta, tienes a lo mejor 100 metros de manguera, pues a lo mejor tienes 20 litros de agua y los 20 siguientes todavía se calientan. Bueno, voy a enseñaros algunos artilugios didácticos que tenemos aquí para explicar a los chavales el uso de energías renovables. Bueno, lo primero que os voy a presentar es un artilugio casero, que es una especie de heliostato didáctico para que los chavales vean cuándo y cómo se produce energía eléctrica y cómo un motor consume más energía cuando arranca. Entonces, estos son unos paneles fotovoltaicos y este artefacto tiene que hacer 2 giros. El horizontal, azimutal, que es igual que el Sol, de este a oeste, y uno de elevación y descenso de altura solar para que los rayos del sol siempre incidan perpendicularmente a los paneles. Y aquí tengo un motor de reciclado y me va a permitir saber si eso produce energía eléctrica o no con la luz del sol. Efectivamente, el motor gira, lo cual quiere decir que estos paneles están generando energía eléctrica ahora mismo, que es la que consume este motor. Este otro artilugio se llama ariete hidráulico. Ya lo inventaron los hermanos Montgolfier en 1795. ¿Los del globo? Sí, los del globo, efectivamente. Ah. Y es una máquina que sube agua sin gastar ninguna energía convencional. Es decir, no gasta gasolina, no gasta gasoil, no gasta electricidad. Saca la fuerza de la propia agua que entra en él. O sea, es un aparato ecológico total. ¿Y esto está inventado ya desde hace 2 siglos? Sí, señor. Este modelo nos lo ha hecho un colaborador nuestro, Ángel Menéndez de Báscones. Por aquí habría una tubería por la que corre agua, pues de un arroyo, de un embalse, de lo que quieras. Un pequeño desnivel sería suficiente. Y el agua va empujando esta válvula hasta que, plaf, cierra. Y entonces se produce el golpe de ariete. El golpe de ariete es una onda de presión que se produce cuando por una tubería que circula agua u otro líquido y tú cortas la circulación de repente. Entonces se produce la onda de presión que se llama golpe de ariete, que es la que estropea las tuberías de las casas muchas veces por cerrar los grifos de una vez. Bueno, pues esa onda de presión empuja esta válvula hacia arriba y aquí pues entra un poco de agua. ¿Aquí qué hay? Aquí hay aire. Al entrar agua presionando, pues ¿qué hace? Comprime el aire. Cuando la presión desaparece, al cabo de un segundo o 2, ¿el aire qué hace? Reacciona hacia abajo y empuja para abajo y cierra la válvula, con lo cual el agua no puede salir por ahí. ¿Y por dónde sale? Por este agujero para arriba. Parece como que en esta sociedad lo que trabaja gratis no nos interesa. Efectivamente, no hay nadie que se beneficie de esto. Ya. Ni las petroleras, ni las hidroeléctricas. Nadie se beneficia de la energía que consumes aquí. Por lo tanto, claro, nosotros 3. No interesa, efectivamente. Y toda la gente que nos está viendo. Exactamente. Ahí está la cuestión. A ver. No interesa el sistema. ¿Este también lleva un mecanismo de esos que trabajan gratis? Pues sí, esto es otra cosa genial. Esto es una pila de hidrógeno, ¿eh? ¿Qué hace esto? Pues esto transforma el agua en energía eléctrica casi directamente, o sea, la leche. Esto es una plaquina fotovoltaica, así que con la luz del sol descomponemos aquí agua en hidrógeno y oxígeno. Así de sencillo. Y luego, aquí en esta parte de atrás, que es donde está lo que se llama la membrana de intercambio de protones, se juntan otra vez el hidrógeno y el oxígeno, y la membrana esta lo que hace es que no deja pasar los electrones y les obliga a ir por un circuito exterior. Y el circuito exterior es el que mueve ese motor eléctrico. ¿Y a ti cómo te vino este interés por la energía renovable? El hecho de haber nacido en una casa alejada de toda civilización te pone ya en unas condiciones dirigidas a poder aprovechar todos los recursos naturales que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces por ahí empieza una forma de ser y una forma de actuar. Y luego pues te vas informando de todo lo que hay, vas teniendo experiencias, encuentras a gente que sabe mucho, aprendes todo lo que puedes de ellos. Lamentablemente, mucha gente no tiene información. Claro, yo me imagino que los críos que anden por ahí tienen que flipar con estos juguetinos que tienes tú aquí. Claro, claro que lo pasan pipa y además aprenden ideas fundamentales. Y entre otras cosas,
porque ellos mismos las manejan. Mira, por ejemplo, este artefacto que tenemos aquí es una réplica de lo que sería un aerogenerador Savonius de doble rotor, ¿eh? Que no creas, esto es patente mundial de un paisano nuestro, de Cángar de Narcea, Eduardo García. Este tío lo que patentó fue lo siguiente: que estas 4 panémonas de arriba girasen en un sentido y estas de abajo en otro con el mismo viento. O sea, una idea simple, sencilla, pero genial. Y aquí pone el aerogenerador, el generador de electricidad. Entonces, uno mueve el rotor y el otro el estator en sentido contrario. ¿Qué ocurre? Que con el mismo viento es como si fuera el generador a doble velocidad. Pues esta idea tan simple, la ven aquí los chavales y pueden manipular esto y verlo. Y claro, esto no se lo olvida nunca. Lo que manipulan queda grabado. Y esto no me digas más, esto llega a la cesta de la merienda. Pues casi. Casi, ¿eh? Pero bueno, esto es un artefacto también sencillo, simple y fantástico. Es una cocina solar. Aquí tiene la tapa de cristal, está pintado de negro para absorber la mayor cantidad de radiaciones solares. Tiene un basculante donde se puede poner la pota, porque esto se puede inclinar para dirigirlo al sol según el sol va evolucionando por el día. Se tapa, se cierra, y estos reflectores se colocan aquí para que más rayos de sol incidan ahí en el interior de la cocina solar. ¿Y aquí qué puedes hacer? Aquí pues puedes hacer guisos, por supuesto, guisos como los antiguos, a cámara lenta. ¿Qué temperatura alcanza este horno? Depende de la radiación solar que haya. Los alumnos del Instituto Carreño Miranda Vilés que estuvieron aquí haciendo estudios midieron 175 grados. ¿Como un horno normal? Pues casi, después de 3 horas puesto al sol. Bueno, pues a partir de ahora los de mochileros vamos a ver si conseguimos uno de estos. Oye, pues creo que sería buena idea, ¿eh? Para comer caliente. Exactamente, cuando vais por ahí a los picos, seguro que calentabais la comida. Comer comemos bien, pero caliente nunca. Bueno, y ahora os enseño una cosa que ya no es un juguetín. Esto es un depósito donde tenemos 1.500 litros de agua caliente calentada por el sol, que es la que utilizamos como agua caliente sanitaria. Bueno, por lo que veo, aquí todo lo que necesitáis de energía viene del sol. Del sol, del viento y de la biomasa. O sea, que sois autosuficientes. Somos autosuficientes. No necesitáis traer ni gasolina, ni carbón, ni uranio enriquecido, ni esas cosas. Ni nada de eso. Ni plutonio para hacer bombes de estos chungues. Y eso que en Asturias tenemos poco sol, pero para el poco que tenemos somos suficientemente listos para saber aprovecharlo. Dejamos la pilina esta de hidrógeno al sol y ya empezó a funcionar. Ya están saliendo los burbujines por el tubo, los burbujines de hidrógeno. Aunque yo pusiera la mano aquí para interrumpir la llegada de sol a los plaques, mientras haya hidrógeno en el tubín el motorín va a seguir dando candela. Esto, un motorín de estos, en cada rueda del coche. No haría falta de ir a la gasolinera para nada. Al grifo de casa, una botelluca, ¡hala! Y hasta Málaga de paseo. Bueno, ahora para arriba, ¿no? Sí, pero bueno, antes de marchar, voy a regalarte una cosa. Voy a regalarte la camiseta del equipo nuestro del Grupo Montañero Moscón, de carreras de montaña, para que un día te animes a echar una carrera con vosotros. A echar una carrera con nosotros. Bueno, para que veas el monte de otra manera. Quédate, vamos, ni planchada. Con este color no me perdéis. No, que se vamos a verte bien. Ya para que me sigáis, porque yo voy a ir delante siempre. Eso espero. Estoy muy fuerte. Oye, mira tú esto, cómo se nota lo de la altura y el viento, el nordeste, ¿eh? Que abajo cuando salimos, jolín, hacía hasta calor. Pero mira tú ahora que lo de venir en pantalones cortos, no sé yo. Bueno, sí, ponemos un poco morenos los patuques. Hay gente que piensa que el verano tiene que ver con la distancia de la Tierra con respecto al Sol. Que cuanto más cerca estamos del Sol, pues ya es verano, y cuando estamos más lejos es invierno. Y no tiene nada que ver. Porque, bueno, a ver, hay gente, no sé, que probablemente no lo sepa, que la Tierra no gira en una órbita circular o como una circunferencia perfecta alrededor del Sol, sino que gira en una elipse. Hay punto en el que estamos más lejano y volvemos al Sol. Es como una elipse. O sea, como una cosa así. Como si coges una circunferencia y la aplastas y se estira por los lados. Bueno, pues cuando estamos en el punto más lejano, la gente pensaría que entonces, ¿y el invierno? Porque hace más frío. Pues no, y el verano. El punto en el que la Tierra está más alejado para nosotros y el verano. Pero sin embargo, para los del hemisferio sur, es el invierno. Bueno, pues ¿por qué será? Este es el eje de giro de la Tierra, ¿no? Bueno, pues la Tierra, su eje, está inclinado. Entonces la Tierra no gira así, alrededor de este eje, sino que gira así. Entonces, al girar de esta forma, si tenemos el Sol ahí,
Estos que están aquí abajo, que son los del hemisferio sur, les pegan los rayos del sol de frente. Es su verano. Nosotros que estaríamos aquí arriba, pues los rayos del sol nos vendrían ya muy de lado. Es nuestro invierno. Cuando cambia la cosa, estaríamos así. El hemisferio norte está mirando hacia el sol, somos nosotros, nuestro verano. Y los del hemisferio sur, pues ahora ya están mirando como para allá y los rayos del sol les llevan como muy inclinados. Y entonces estarían en su invierno. Bueno, quedó explicado más o menos, ¿no? Pues muy bien, Camilo, como si fueras un astrónomo de la Virgen. ¿A que sí? Mira, Camilo, ya nos estamos acercando ahí a la cima. ¿Qué? ¿Y ese picudo ahí enfrente? Ese ahí mismo. Ah, bueno, ese entonces es el ahora... Rey Muerto. ¿Y tirar todo por arriba? Y de ir cresteando hasta la cima. Mira qué guapo se ve el macizo de las Ubiñas. Sí. Queda un poco nieve ahí todavía, ¿eh? Queda ahí algún nevero, sí. Es más del doble de la altura que tenemos tú y yo aquí, ¿eh? Y que aquí que estemos a 1000 metros y tengamos la vista que tenemos. Claro, no tenemos así gran cosa alrededor. No apreciamos lo que tenemos. Pero si soy Oviedo, eso ahí abajo. Está ahí al lado, ¿eh? Pero está aquí mismo, si se ven las cases. Tú que llevas todos estos años en grado, ¿alguna vez contaron, te enteraste de por qué los llaman moscones? Ellos tampoco saben muy bien de dónde viene exactamente el nombre, porque hay muchas teorías y no hay ninguna que esté totalmente aceptada. En un principio decían que era porque era una zona de mucho pasto y había siempre mucha mosca, que cuando iban a entrar en batalla hacían, para intimidar al enemigo, hacían como el sonido, como el zumbido de una mosca. Y otros también, sabes que bueno, que el paso de Peñaflor siempre fue un paso bastante complicado. Cuando la invasión de las tropas napoleónicas, al parecer, los moscones se situaron debajo del puente Peñaflor, hicieron un ruido similar de un zumbido para que los caballos se espantaran. Incluso lo mismo, pero en vez de que estaban situados bajo el puente, pues que se pusieron a disparar desde los dos lados y que las balas silbaban como moscas. Eso ya puede ser. Pero bueno, desde aquí en quién son estos moscones, hasta que metieron un balazo al francés y dijo, mon Dieu, ¿qué es ese merdé? Y la última que oí es de que había una familia muy famosa que se apellidaba Mosca. ¿Mosca? Entonces, Mosca. Buen apellido. Sí, y entonces, bueno, por extensión, pues adoptaron el nombre de moscones a todos los habitantes de aquella zona. ¿Tendría alguna fía mosca que estaba muy curiosa y andaba en los moscones alrededor de ella? Vete tú a saber cuál es la leyenda verdadera acerca del apodo de los moscones. ¿Es ahí a la cima? Ahí está, ahí la tienes, Camilo. Bueno, pues comienza el verdadero ataque a cumbre. El último paga tocinillos para todos. Venga, sí. Venga. ¡Hala! ¡A por tocinillo! Pero bueno, ¿qué es esto, Camilo? No, pues yo paso por abajo. Claro, y es pequeñuco, pases solo. ¡Epa! Oye, que me enganché. Suéltame ahí ese. Agáchate más. Yo vine por la cima. No, quédame aquí enganchado. ¿Pasas? Espera, mira, dejaste todos los pelos detrás. ¿Serán de la vieja? ¿Quién paga el tocinillo? Toca. El de Muros del Nalón. Bueno, Víctor. ¿Qué gustó de la ruta? Jolín, mira que salimos de lejos, ¿eh? No estamos ahora y la vista que hay. Y ahora vamos a proceder con el rito de cumbre que siempre realizamos, que es el del 360. Tienes buen día para hacerlo. Mira, pues vamos a empezar por ahí enfrente, con la Fana de Genestaza Peñamanteca. A la derecha, todo esto hielo de la Espina, todo por aquí enfrente. Al fondo, debajo del sol, la casa al puerto. Seguimos, que Sierra los Vientos. A la derecha estaría el Llan de Cuel. Sí. El redonduco aquel que hay allí. Este de aquí delante, el Pedroso, ese que tienes ahí delante. Ahí está la Sierra de Bufarán. Todo al fondo, mira la costa. Allí estaría Gijón. Sí. Por allí, es que el Monte Naranco, Oviedo, el Sueve al fondo, la Peña Mayor por ahí, Picos de Europa, la Mostallal, todo el Aramo, Tiriti. Aquí asoma la Forcada, Peña Rueda, las Ubiñas, seguimos por ahí, Peña Sobia, esto al fondo Yeso, Mieu, esto es la zona de Maravio, el Oral, y si seguimos, volvemos a Peñamanteca. Y tú y yo arrancamos, ¿vale? Porque hay que volver, ¿no? Que no tengo ganas de que me pille la noche por uno de esos pueblos abandonados. Sí, a ver si nos va a coger tu amiga por ahí, sí, por banda y... Cágome de miedo, solo pensarlo. El sabio Séneca recomendaba aquello de, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Quienes como Víctor se dedican a la educación saben lo complicado, a la vez que gratificante, que puede llegar a ser la labor de enseñar. Para nosotros la vida es aprendizaje y disfrute, porque sabemos que cuanto más caminamos, más nos queda por recorrer. Camilo, y es de un profundo que asustes.